Señor, que tiene una Biblia, que se sabe todas las historias de Jonás y de Moisés con franelógrafo y toda la onda desde chiquito, que se sabe las canciones, que todos los domingos no falta a la iglesia, pero que a lo mejor no ha aceptado al Salvador. Ándele, qué fuerte. Es posible que dentro de la iglesia entonces haya gente que no esté en la congregación de los santos en el cielo, porque no aceptaron al Salvador. Una verdad muy seria y de la que nosotras debemos de ser conscientes. Aceptemos al Salvador. Es un proceso, lo vamos a ver en esta semana, que parte desde que somos pecadores hasta el momento en el que somos confrontados con la verdad del Señor y entonces aceptamos al Salvador, pero ese aceptar al Salvador todavía se va a manifestar en muchas otras cosas en nuestra vida, en un proceso posterior. Y si ese proceso posterior no se da, muy seguramente entonces no hubo una genuina aceptación del Salvador. Nos decimos cristiano, se dice cristiano, porque yo creo que yo sí soy cristiana, se dice cristiano a una persona que tal vez no es un cristiano, es un religioso, es un asistente a la congregación, porque eso de aceptar al Salvador se ha vuelto como un concepto como un poco superficial y medio hasta como automático, ¿no? Sí. Nada más te quería comentar, conocemos a una persona sí. que dice... Dímelo aquí así como Carmela y Rafael. Ajá, que hasta por internet, si tú pones cómo recibir a Cristo, te da los pasos. Ándale. Y que ella lo ha intentado. De hecho, a ella le estamos compartiendo el Evangelio. No ha querido, pero dice, es que yo ya lo he hecho así, porque yo le he sentido la necesidad y lo puse en internet y le salió cómo hacer los pasos. Pero dice, no siento que lo haya recibido. O sea, entonces ya es muy común, hasta en el internet está. Sí, llegamos como a pensar que aceptar al Salvador lo limitamos a un momento de levantar la mano. Les comparto es un chiste, anécdota de una familia, amigos nuestros allá en Chihuahua. Eran amiguitos mis hijos con sus hijos cuando estaban pequeñitos y me contó una vez esta amiga mía, Carmelita, que su niño en la escuela estaba evangelizando a un niño. Y entonces que le dijo, ay sí, tú puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, le dijo al niñito. Y le dice, sí, ¿y qué? ¿Cómo se hace eso? Es bien fácil, mira, tú nada más levantas la mano y ya. Porque así se hace en la iglesia, ¿no? Levanten la mano. Yo creo que el niño pensaba que cuando levantas la mano, pues como que se abre la puertita del corazón o algo así, y entra por ahí el Señor. Pero algunos con mente de niño pensamos, ¿no? Levanta la mano y ya aceptó al Señor. Y está lindo cuando en el culto el pastor hace la invitación y la gente sí levanta la mano, se pone de pie, pasa al frente y seguramente que sí está aconteciendo algo que es el parteaguas en su vida de muchos de ellos. En la de muchos tal vez nada más es todavía un proceso que se está iniciando para comenzar a entender qué es eso de aceptar al Salvador, pero de todos modos ese momento tiene que ir acompañado de un proceso después. No digo que para ser salvos necesitamos hacer otras cosas, no se va a entender de manera diferente, pero ser salvo, aceptar al Salvador, entonces es una cosa como mucho más consciente. A mí me gusta en mi clase, con mis alumnos de membresía, nuevos creyentes, invitarlos a aceptar a Cristo en su corazón, pero me gusta decirles, pero haz una oración tú solo en tu casa, al rato, cuando no estés aquí motivado por la clase, por la emoción, por el grupo, y que allí tú solo, tú y el Señor, platiques tú con Él y tengas este momento más racional tal vez, más serio, de que le estás entregando tu vida y le estás aceptando como tu Salvador. Bueno, pero vamos a ver entonces, ¿qué le dice el autor o autora de esta carta a esta clase de personas? Los que asisten a una iglesia y que les dice, asegúrense de que son salvos. En Hebreos capítulo 2. Ya nos vamos a ir así como saltando algunos pasajes, no leímos el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, pero vamos a leer unos pasajes del capítulo 2. Y vamos a ver aquí que la más grande oportunidad de la vida es esto de aceptar al Salvador. Hebreos 2, 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos, fíjense cómo subrayé la palabra atendamos, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo voy a repetir ¿sí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, perdón. Lo tiene Lilita acá en otro lenguaje, que sí es cierto que en otras versiones está súper claro. Dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. No sea que perdamos el rumbo en lugar de nos deslicemos. Ya lo vamos a analizar ese nos deslicemos, por eso también lo subrayé, cómo de otras maneras se puede traducir. Y continúa diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y me tengo que ir deteniendo para írselos explicando. ¿Cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Ya estudiando yo un rato acá en los comentarios y todo, estamos hablando de la ley, de la revelación que les fue dada antes de Jesucristo a los hebreos. Esa fue la palabra dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. A esa revelación que tuvieron, si no se le obedecía, pues había un severo castigo, ¿no? Tenían que estar llevando sacrificios y todo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alto ahí, por favor, alto. Si descuidamos una salvación tan grande. Aquí está hablando de otra revelación. Dice que fue dado primero la palabra por medio de ángeles, la antigua revelación. Pero ahora en Jesucristo tienen una nueva revelación. Y si aquella fue tan importante cuidarla y guardarla, ¿cuánto más esta nueva revelación en Jesucristo? De eso habla, si descuidamos una salvación tan grande, porque algunos tienden a pensar que esto de descuidamos la salvación es así como que cuando ya somos salvos, podemos dejar de ser salvos. Hay que cuidar mi salvación porque la puedo perder en cualquier momento. No es esa la interpretación de este versículo. Está hablando de esa revelación que tenemos a través de Jesucristo, ese mensaje de salvación que tenemos en Dios ahora a través de Jesucristo. Debemos de prestarle atención. El problema luego es por la palabra descuidamos, es prestarle más atención y este es lo que voy a explicar más adelante. Ok, el que sigue. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, porque habla aquí de cómo fue el proceso también, ¿no? Fue anunciada esta revelación de Jesucristo por el Señor, o sea, por el mismo Jesucristo. Él vino y anunció la salvación. Nos fue confirmada por los que oyeron, porque el autor o autora a los hebreos tal vez no vio ocularmente al Señor Jesucristo, pero supo de Jesucristo por unos que lo vieron y luego le dijeron a él o a ella, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Así es como nos llegó la revelación, dice, y además con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, se nos reveló la salvación de Jesús, a través de Jesús, de muchas maneras la hemos recibido. No podemos descuidarnos. Este pasaje es un mensaje de alerta. ¿Sí está de acuerdo usted? Empieza diciendo, es necesario que atendamos con más cuidado, estemos alerta. Y las dos palabras clave en el primer versículo nos van a ayudar a explicar bien todo el pasaje. Miren cómo dicen, son esta palabra, atender. ¿Se acuerdan que decía, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído? Atender en el griego es la palabra prosegein, que quiere decir prestar atención, así nada más, ¿no? Y luego la otra palabra, no sea que nos deslicemos. Deslizarse, esto que nos importa para rein es la palabra en griego, pero quiere decir dejar que se pierda algo por descuido. Lo tradujo esta versión de Lilita, perder el rumbo, porque estas dos palabras se usan también en lenguaje marinero, y me gustó mucho esta explicación que nos da William Barclay, que dice que en el lenguaje marinero estas palabras atender y deslizarse tienen también un significado en el lenguaje marítimo. A ver, pásanos la que sigue, por favor. Prosegein es esto de atender, quiere decir amarrar un barco, es decir, anclarlo, ponerlo firme, seguro el barco. Eso es el atendamos que
como si fuera un barco, lo anclemos bien. Y para rein, que es nos deslicemos, lo usan en el lenguaje marítimo diciendo que se puede decir de un barco que ha pasado de largo un puerto por descuido. Iba a un punto y no pudo llegar a ese punto. Pero aquí por descuido es porque hubo dificultades para llegar, pero este barco no tenía las capacidades para poder solventar esas dificultades, para poder arribar a ese puerto seguro. Y llega incluso hasta naufragar, porque no pudo llegar al puerto seguro. Así que por descuido el barco para rein, que quiere decir se deslizó. No pudo llegar al puerto seguro y naufraga. Así que podemos decirlo así, miren ya el versículo 1 que dice, se los leo otra vez, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, lo podríamos decir así en lenguaje marítimo. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas al mensaje que hemos recibido. No sea que nos pasemos en el barco de la vida de largo del puerto seguro y acabemos a la deriva y en un naufragio. ¿Qué tal? Son terribles esas escenas, ¿no? De películas de barcos naufragando. ¿Usted ha visto películas de esas? Ese será el Titanic, no es el Titanic, ¿verdad? Pero, ese es, ¿cómo se llama? Tormenta, creo. Es Poseidón. Son terribles, ¿no? Ver cómo el barco está en una tormenta y hundiéndose y la gente, ¿no? Que va a morir ahí ahogada. O estas escenas también de personas que estaban ahí en la playa y se meten ahí al mar y de repente los enredan las olas y se van a dar a algún lugar donde ya no pueden regresar. Se cuenta, ¿no? Que estas personas quieren nadar de regreso a la playa, pero la corriente los jala y no avanzan y no avanzan. Imagínense la angustia de una persona que muere ahogado de esta manera, porque sí muere, ¿no? Pues así de grave es la situación de una persona que naufraga espiritualmente. No lo valoramos, de pronto perdemos así como el fervor espiritual, estamos ahí en la iglesia y todo, pero se nos olvida ese valor tan grande que tenemos por ser salvos y nos preocupamos por otras cosas de la vida. La mayoría de nosotros no somos de la clase de gente que deliberadamente decidiría lanzarse al naufragio, ¿no? ¿A dónde vas? Ahí vengo, voy a naufragar, ¿no? Voy a sucumbir en la vida, pienso fracasar en todo. No, pero aún es posible que por descuido y por falta de atención vayamos a la deriva y nos lleguemos a encontrar cada vez más lejos de Dios. Y que en ese punto estemos así como tratando de nadar y la corriente nos haga muy difícil volver. La salvación que nos ha sido revelada en Jesucristo requiere de toda nuestra atención. Es el mensaje de esta primera parte de Hebreos y pues varios capítulos de esta carta es su acento que dice: pongan toda la atención en la salvación que tienen en Cristo. No sé si usted, hermana, cotidianamente le da gracias a Dios por la salvación. Gracias, Señor, porque soy salva, porque le damos gracias a veces, pero por las cosas de esta vida, ¿no? Gracias porque tengo mi carro, porque tengo comida, porque tengo salud, porque tengo mis hijos, pero gracias, Señor, porque tengo salvación, porque tengo vida eterna, porque un día estaré contigo en la gloria y tener esa conciencia de lo que significa: no estoy condenada, tú me has liberado de la muerte eterna, he sido liberada, comprada por la sangre de Cristo. Debiéramos entonces de atender a esto. Si la revelación que vino a través de la ley no debía pasarse desapercibida, sino obedecida, cuanto más la revelación dada en Jesucristo debía ser tomada con la mayor atención. La revelación de la salvación en Jesucristo es para nosotros que la hemos recibido. ¿La que sigue? Es para nosotros que la hemos recibido un vital privilegio y una vital responsabilidad. También de eso está hablando la carta.
de Hebreos. Les dice, ustedes han tenido toda la revelación del mundo. Tuvieron la revelación de los ángeles primero, la de Moisés, la de la ley. Fueron pueblo escogido. Y después les llegó el Señor Jesucristo en persona. Y le han recibido a través de su propia palabra, después a través de la palabra de los que lo oyeron. Han visto milagros, han recibido tantas oportunidades para conocerle. Así que ustedes tienen un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros, que tenemos ahora un privilegio. No nacimos en una tribu allá de África, de Ungabunga, que no conocen nada más que los taparrabos y la idolatría, ¿no? O no nacimos allá en un pueblo de Medio Oriente, donde se adora de otra manera y donde no se permite conocer a Cristo. Nosotros nacimos acá y además alguien ya nos habló del Evangelio. Yo tuve el privilegio que desde los 4 o 5 años, ¿a qué edad, mamita, me empezaste a llevar a la iglesia? A los 4 años mi mamá se convirtió al Señor y desde esa edad yo conozco del Señor. Así que yo sí me sé todas las historias de la Biblia, así de niñitos, con flanelógrafo y cantitos, y después de grande tenemos esta revelación del Señor, lo cual nos da un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. A eso se refiere con no descuidemos una salvación tan grande, esta revelación tan grande que tenemos. Debemos asegurarnos de ser salvos. Le dije a mi esposo, ¿cómo se dice todo esto que quiero decir? Y me dijo así, debemos asegurarnos de ser salvos. ¡Ay, qué barbaridad! Como dijo esta hermana, no me siento que ya sea salva, ¿no? Bueno, pues para empezar primero debemos de hacer una oración donde le decimos al Señor que creemos que es nuestro Salvador, pero después debemos también de ir caminando en ese camino de la salvación que el Señor nos está llevando. Lo vamos a ver en esta semana en un proceso, el proceso de la renovación, de la santificación, bueno, de la conversión, la renovación, la santificación. Es el proceso que se da naturalmente cuando una persona ha sido salva. Así como los judíos no serían salvos si no creían en Cristo, aunque habían recibido la ley, nosotros no, porque asistamos a una iglesia y hayamos escuchado muchas veces el mensaje, somos salvos. Debemos asegurarnos de serlo. Una palabra, aunque sea muy grande, no sirve para nada a menos que llegue a formar parte de la vida de las personas que la oyen. La salvación sigue ahí. La salvación que nos ha sido revelada en Jesucristo es un desafío que se debe de tomar muy en serio. La salvación es un desafío, es una oportunidad. ¿Quién quiere ser salvo? ¡Ay, sí, yo! Pero a la vez es así nomás levanta la mano, pero a la vez de que es una oportunidad, es un desafío, porque ser salvo es dar la vida. Es entregar mi voluntad, es entregar mi forma de pensar, es entregar la lucha por la que yo iba en la vida, las metas que yo iba alcanzando, mis estrategias para alcanzarlas, decir no más a esto, ahora es como tú quieres, Señor. Eso es aceptar, eso es levantar la mano es, uy, ¿quién quiere ser feliz? Sí, eso también, ser feliz, pero es quien quiere entregar al Señor. Lo vamos a ver el jueves, creo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser salvo, no nomás levantar la manita. Eso significa ser salvo. La salvación que nos ha sido revelada en Jesucristo es un desafío que debe ser tomado muy en serio. Y debemos valorar entonces la salvación a cabalidad, todo lo que es, todo lo que significa el ser salvo. Estamos hablando de aprovechar una oportunidad que Dios nos está dando, así como le dio a su pueblo. Es la más grande oportunidad de la vida. Y les comparto aquí un cuentito que me encontré por acá. ¿Dónde dejé mi librito? Acá está. Un cuentito, porque a ustedes y a mí nos gustan los cuentitos. No se me vayan a dormir. Es la fábula del buscador de perlas, así como tomada tal vez de la parábola de la perla de gran precio en la Biblia. Pero en una isla de Oceanía, uno de los nativos buscaba una perla que se destacara por su tamaño y por su brillo. Deseaba entregar una perla de ese gran tamaño a su prometida, para que al lucirla fuera la más admirada de las mujeres. El joven nadó entre corales y moluscos nacarados y tras una intensa búsqueda al fin halló lo que tanto buscaba.
Dentro de una madreperla posaba una joya brillante. En su primer impulso quiso tomarla, pero la madreperla le preguntó, uy, ven que es cuento, la madreperla hablaba, y le dijo, ¿no prefieres dejarla un tiempo más conmigo? Si lo haces, de cierto que cuando vuelvas la próxima temporada la encontrarás mucho más grande y más brillante. El pescador de perlas se sintió tentado, imaginando lo maravilloso que sería apropiarse de una perla aún mayor. Pero como buen conocedor de esas islas y playas marinas, tuvo en cuenta que no siempre es posible lanzarse a la búsqueda de las perlas por la inclemencia del tiempo y los maremotos periódicos que se dan en la zona. Además, los fuertes vientos mueven constantemente las olas. Tomando una decisión rápida, el pescador extendió su mano para tomar la joya mientras le decía a la madreperla, qué necio sería de mi parte creer que cuando yo volviera, tú estarías aquí esperándome con la perla, o que si otro pescador de perlas la descubriera después que yo me fuera, sabiendo el valor que tiene, me la iba a dejar a mí. No puedo permitir que se me escurra la oportunidad de poseer la perla de mayor valor en el mundo. Hasta usa la palabra, se me escurra, esa de nos deslicemos, ¿no? Así es la vida, mis hermanas. Estamos nosotros aquí y el Señor nos está dando la más grande oportunidad de la vida. Somos de los privilegiados, los más privilegiados. Usted es más privilegiada que su vecina inconversa que jamás ha ido a la iglesia. Somos muy privilegiadas, pero aprovechemos esa oportunidad, porque es la más grande oportunidad de nuestra vida. No dejemos pasar la oportunidad más grande de la vida y aceptemos al Salvador, vamos a decir cabalmente, como Él quiere que le aceptemos realmente. Vamos más adelante para que veamos cómo significa, qué más significa esto de aceptar al Salvador. Además de ser la oportunidad más grande, es el desafío más grande, el más grande desafío de la vida. Leímos ahorita versículos del capítulo 2, nos vamos a saltar el capítulo 3 y nos pasamos hasta el capítulo 4, pero va hablando de lo mismo, de lo mismo. En el capítulo 4 vamos a leer una porción más larguita y lo vamos a ir explicando también. Y sigue diciendo, temamos. 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjese cómo sigue siendo una voz de alerta. Cuidado. Y fíjese otra vez, no se le olvide, le está hablando a gente como nosotros, que está en la iglesia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si le das, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó, como a ellos, ¿a quiénes? A los judíos que no recibieron a Cristo, ¿sí? También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Miren, tengo que hacer aquí pausa, una pausa largota, para contarles de qué reposo está hablando aquí el autor o autora de Hebreos, ¿no? La semana pasada, ¿se acuerdan que vimos la invitación de Jesús que decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Y hablábamos del descanso que el Señor nos da, de que Él nos invita a una vida de paz, de alivio. Y ahorita tomamos esta palabra otra vez, reposo, que tiene que ver con esto. Pero cuando está hablando el autor de Hebreos de esto, les está hablando de un evento en su historia. Les está llevando hasta el mero tiempo cuando fueron liberados de Egipto, los hebreos, y salieron al desierto para ir a conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes? Y allí hubo un problema de fe. No hubo fe en este pueblo porque enviaron a revisar a la tierra prometida a 12 espías. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Estaban ahí ya en la frontera. Nada más había que cruzar el río y allá al otro lado estaba la tierra prometida.
Y entonces enviaron a 12 espías a inspeccionar para que les dijeran cómo estaba todo, para que se lanzaran a conquistar o no. Y vienen los 12 espías. Y 10 dicen, no, pues sí, está muy... Bueno, los dos, les digo primero la noticia buena de los dos primeros espías, Caleb y Josué, dicen, no, pues sí, es como Dios la prometió, es una tierra que fluye leche y miel y todo está bien padre, decían. Y luego dicen acá los otros 10 espías, uy, sí, pero así como hay leche y miel, también hay unos bien grandototes filisteos con los que no vamos a poder nosotros luchar. Pero si Dios está con nosotros, podremos, decían Josué y Caleb. No, que vamos a poder, son muy fuertes, nos van a derrotar. No, yo creo que no debemos de ir, pero que vayamos porque Dios nos lo ha prometido. Y ahí estuvo el debate. Y ya saben ustedes el final de la historia, ¿verdad? ¿Del pueblo a quién le hizo caso? A los que decían, no vayamos a conquistar la tierra prometida. Y se echaron para atrás. No, pues ahí desobedecieron a Dios y marcaron su vida. Ellos delimitaron hasta dónde llegaba la promesa de Dios en sus vidas. No entraron a conquistar la tierra prometida y toda esa generación tuvo que caer muertos en el desierto. 40 años hasta que se acabó esa generación de incrédulos y desobedientes. Tuvieron que pasar para que pudieran entonces entrar la nueva generación a conquistar la tierra prometida. De ese evento es que está hablando este autor de Hebreos y cuando habla de la palabra reposo. Ellos habían tenido miren, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y otra cosa de la que habla también aquí el autor de Hebreos cuando habla de reposo. Está hablando también del reposo que Dios menciona cuando el séptimo día descansó. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Aquí otra vez les explico porque Hebreos es así, medio... Sí, se va como las películas esas modernas que luego tú ya no sabes si están en el presente, en el pasado, como Fabiancito el domingo, ¿sí? Que nos llevaba de un evento a otro. Así estas películas y así está este chavo autor de Hebreos que ahora nos lleva de David en los Salmos. Ya pasó muchísimo tiempo desde que pasó lo de Moisés, ¿no? Que no conquistaron la tierra prometida. Y después David hace memoria de aquel evento y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como aquellos, en Meriba dice, aquellos que desobedecieron. O sea que todavía hoy podemos escuchar la voz de Dios de entrar a una tierra prometida y todavía hoy podemos ser como los 10 espías que no creen o como Josué y Caleb. De eso está hablando, ¿sí? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no, es Josué en los tiempos de Moisés también, ya nos fue otra vez para atrás, ¿sí? La película. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Con eso acaba. Entonces se puso a llevarnos por todo un recorrido del reposo de Dios, de las promesas de Dios y cómo se alcanzan las promesas y cómo es posible que alguien teniendo las promesas de Dios no las alcance, aún teniéndolas así en su mera cara, como las tuvieron aquellos y como tal vez las tenemos nosotros en nuestra mera cara y no las alcancemos. ¿De qué reposo habla esta carta? El autor o autora la usa en 3 sentidos. Vamos a revisar ahora sí todo lo que les iba yo diciendo aquí ya tranquilito. ¿De qué habla el reposo? De la paz de Dios. Habla de la salvación, de la comunión con Dios, de la relación con Dios, de la reconciliación con Dios. También habla de la tierra prometida.
Y también habla del reposo de Dios después del sexto día de la creación. De esos tres conceptos nos habla el reposo de Dios. Dios nos sigue llamando y todavía hoy nos sigue diciendo a nosotros que nos quiere invitar a su reposo. Vengan a mi reposo, o vamos a decirlo metafóricamente, a mi tierra prometida. Hoy yo les quiero dar una tierra prometida, les quiero dar el descanso, les quiero dar la salvación. Y el Señor lo hace vigente porque ya no se escucha aquello en pasado, sino se escucha hoy. Si oyereis hoy su voz, la promesa del reposo de Dios, es decir, la salvación es vigente y sigue abierta para todos. El peligro es dejar de alcanzar ese reposo endureciendo el corazón, como aquellos endurecieron el corazón. Hoy todavía nosotros somos invitados. Y por eso este capítulo inicia otra vez con una alerta. Dice, tengan cuidado de que están recibiendo la palabra y la promesa y sus corazones estén duros y duros. No sea que vuestra desobediencia y falta de fe tenga como consecuencia que se les cierre la puerta de entrada en el reposo y la paz que Dios ofrece. ¿Se fijaron las palabras que subrayé? Hija, si me vuelves a pasar todo el pasaje para que veamos las palabras que yo subrayé, para que veamos por qué causa aquellos no alcanzaron el reposo. Y son las mismas causas por las que nosotros podemos no alcanzar el reposo. Todo desde el principio. Desde el 1, dice, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Es posible que pase eso el día de hoy? Entran en el Gran Fórum, ¿cuántos en un culto? Pues no sé, en un domingo yo creo que desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en nuestra iglesia unas 2,000 personas están escuchando, oyendo la palabra, pero tal vez no nos aproveche a todos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, por no ir acompañada de fe. Y luego dice más, otras que subrayé, hija, dice, y no entraron por causa de desobediencia. Si nos vamos otra vez a la historia del Antiguo Testamento, ese pueblo no tuvo fe y desobedecieron, que para términos prácticos es lo mismo. Usted dirá, no, fe es nada más creer y desobedecer es actuar. Pero es lo mismo, porque si tenemos una verdadera fe, verdadera, actuamos. Cuando no actuamos es que la que decimos, uy, tengo mucha fe, pues no es fe, ¿sí? Entonces es lo mismo. Tener fe y obedecer a Dios van acompañados. Si le obedecemos, ¿por qué le obedecemos? Pues porque le creemos, porque aceptamos como cierto todo lo que nos dice. Y un cristiano, un verdadero cristiano, es uno no nada más que escucha, sino es uno que acepta todo lo que Dios dice en su vida y se lo apropia y se adapta a la verdad de Dios y le obedece y se somete y está dispuesto a que Dios tome el trono de su vida. Eso es ser salvos, hermanos. ¿Están de acuerdo? Eso es verdaderamente ser salvos. La salvación que nos es otorgada, eso es el reposo de Dios. Vas, hijita. La salvación que nos es otorgada es el reposo de Dios. La invitación de Jesús a estar con Él en su paraíso es el reposo de Dios. Eso es la salvación. ¿Qué es la salvación? Lo vamos a ver esta semana. Es redención, justificación, perdón, vida eterna, reconciliación con Dios. Ser salvo es ser perdonado, ser limpio, ser justo. Pero además la clase de fe que nos hace salvos es una fe que obedece. No nada más es una que acepta, he sido comprado, he sido limpiado, sino es una que va a actuar, es una que obedece. El oír que importa es el que escucha, cree y pone en acción. Lo hemos visto en el Benidibet, las que han estudiado el Benidibet, el pastor nos lo explica bien sencillito, que es una fe que no nada más tiene que ver con emociones o con la mente, sino que tiene que ver con la mente, con emociones y con los pies, apunta mi esposo para decir con la voluntad. Es una fe que no solamente entonces se cree o se siente, sino que actúa, se pone en acción. La certeza que entrega todo, que apuesta la vida por lo que cree. La confianza que sustenta la vida entera. Ser salvo, entonces es algo que inunda
cada instante de nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida. Todo lo que tenemos que ver como seres humanos aquí, nuestro ir y venir, vestirnos, no vestirnos, pensar en metas, no pensar en metas. Lo que yo esté haciendo como ser humano en esta vida está inundado por este concepto: soy salva, soy una hija de Dios. Y entonces todo toma un tinte diferente y todo se vive de una manera diferente cuando lo vivimos en esa conciencia. La esperanza que le da sentido a todo también. Estos muchachos tenían ahí la tierra prometida enfrente, pero estaban demasiado ciegos o tenían más bien demasiados abiertos sus ojos en las cosas de este mundo como para tener esa capacidad de ver lo que Dios quería que vieran. No tenían esperanza. Es la esperanza que da sentido a todo y es la seguridad de lo que viene después de esta vida temporal. Además, un verdadero salvo pues no se está muriendo por las cosas que pasan en este mundo. ¿Siempre nos sale bien todo a los cristianos aquí en esta vida, hermanas? No. Hay veces que nos sale todo del cocol. Y sin embargo, un verdadero cristiano vive en paz y en gozo porque tiene su vista puesta más allá. La tiene puesta en la tierra prometida. Les tengo que compartir un testimonio tremendo. No está Almita, no vino Almita, ¿verdad? Almita, una preciosa mujer Oreb, que está ahora atendiendo su negocio, por eso ya no está asistiendo con nosotros. Pero el domingo llevó a su hermana a la iglesia, su hermana con su esposo y con su hijita, y pasaron al frente. Ustedes los vio que el domingo a las 12, a la hora de que invitó el pastor a aceptar al Señor, una familia entera pasó. Sí, les notaron esta preciosa familia. Pues pasaron los hermanos aceptando al Señor y la hermana a la salida nos contó, la señora que estaba aceptando a Cristo como su Salvador, que ella verdaderamente había entendido todo el sermón, le había quedado muy claro y que ella sabía que había ido a ese culto porque Dios quería que le aceptara como su Salvador y que acontecieron unas cosas muy terribles en su vida en las semanas anteriores, pero para que ella aceptara a Cristo como su Salvador. Y nos lo dijo llorando. Todo esto que tuvo que pasarme en la vida en estas semanas fue para que yo aceptara a Cristo como mi Salvador. ¿Y saben qué pasó en su vida en esas semanas anteriores? Una cosa terrible que no deseamos que no pase a nadie y oramos mucho por esta familia, que Dios les bendiga y les consuele, porque su hijito murió, su hijito de 19 años murió. Y no les cuento toda la historia de cómo fue que murió, pero murió asesinado. Y para que pudieran reconocer su cuerpo de este jovencito, hubo una señal, solamente una señal. Él se había convertido a Cristo hacía poquito tiempo. Él vivía con su papá, no con la hermana. Y el papá lo llevó a una iglesia cristiana. Se convirtió, de verdad, muy convertido, dice la hermana, nos dijo que estaba enamorado de Jesús. Tan enamorado de Jesús que se tatuó, como los chavos, un pececito aquí. Y así fue como pudieron reconocer su cadáver. Imagínense, la hermana, el martes había vivido todo esto ya de que le entregaron el cuerpo de su hijito, y el domingo va a la iglesia. ¿Y qué se encuentra? Terrible, ¿no? Y ella entonces ahí nos dijo, pero yo entendí ahorita, y no crean que nos lo dijo en la angustia, sino nos lo dijo con una convicción. Dice, yo sé que mi hijo está en un mejor lugar en este momento porque él era cristiano, él está en la vida eterna, y todo esto que pasó en nuestra vida es para que viniéramos aquí, para que nos convirtiéramos. Y señala a su esposo, él nunca habría ido a una iglesia, pero estaba en ese momento, o sea, no era el papá del muchacho, este joven, pero está aquí, y todos estaban tan conmovidos. Seguramente todavía falta todo un proceso, pero hermanos, eso es lo que tiene un verdadero salvo, la seguridad de lo que viene después de esta vida temporal. Y entonces nada que nos acontezca en esta vida es lo último y lo peor, porque estamos puestos allá con los pies en la eternidad, no en esta vida. Cuidado, porque es posible que aunque estamos aquí escuchando y escuchando, nuestros pies están demasiado plantados en esta vida y demasiado preocupados y afanados por estas cosas. Tengan cuidado, dice, acepten al Salvador, dice este autor.
o autora de la carta a los hebreos. No endurezcas tu corazón, no dejes de creerle a Dios completamente. Acepta al Salvador. Esto es aceptar al Salvador. Levanto mi mano en un culto. Es no endurecer mi corazón y no dejar de creerle siempre y completamente, todo lo que me diga. Pero acuérdese, creerle no es nada más creerle acá, sino es actuar. Es un obedecer. Es un obedecerle y estar dispuesto a ir a donde Él quiera y a hacer lo que Él quiera y a dejar de hacer lo que Él quiera, lo que Él me diga, porque tenemos los pies puestos en la eternidad. No desaprovechemos esta oportunidad tan grande. Es el más grande desafío el aceptar al Salvador y es la oportunidad más grande de la vida. Aceptemos el desafío. Y por último, es la más grande transformación de la vida. Aceptar al Salvador es la más grande transformación de la vida. Y continuamos, leímos parte del capítulo 2, leímos parte del capítulo 4 y ahora nos vamos al capítulo 6. Nos saltamos otra vez un capítulo, pero en el capítulo 6 volvemos a tomar este tema y dice el autor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los versículos antes son esos tan famosos donde les dice: les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces de entender, ni sois todavía. Qué chistoso lo dice, ¿verdad? O sea, ustedes parecen niños de kinder. Hay tan en la iglesia y nomás no la pescan. Así les estaba diciendo. Duro este autor o autora a los hebreos. Si era señora, era una mamá regañona. Y por eso les dice: ya, déjense de rudimentos, por favor. Vamos adelante a la perfección. Y aquí les dice que no tenga él otra vez como que predicarles de acepten a Cristo como su Salvador, de las cosas básicas de la fe, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que les tengo que volver a decir todo con manzanitas a ustedes, qué barbaridad. Y esto haremos, pues, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿quiénes son? Pues ellos y nosotros, ¿verdad? Fueron iluminados y gozaron del don celestial. Vean que los lleva como por partes. Fueron iluminados, gozaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, vieron de todo en su vida como creyentes, y recayeron. O sea, eso déjeselo allá para los que están en los antros, ¿no? Pero ustedes, dice, y recayeron. ¿Y qué dice? ¿Que se hacen unos pecadores? No, que no viven una vida de fe, de gozo, de comunión con el Señor, de crecimiento. Dice, vamos a la perfección. No es posible que esos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Está bien gacho lo que sigue, ¿eh? Yo no lo dije. Luego, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos, dice, tantas veces le cae la lluvia y produce espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí sabe usted si le gusta este fin. Pero en cuanto a vosotras, pero ya le cambia, dulcifica, dice, ya les dije muy feo. Y entonces, no, pero ustedes no, dice, como dice el pastor, pero ninguno de esos vino hoy, ¿no? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la fe. Ahí nos comimos un pedacito de lo subrayado. Y que pertenecen a la salvación. Por eso estamos otra vez hablando, esto es aceptar al Salvador. Y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así,
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de... acá quedó la salvación perdida, que esa va para allá, de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ándele, sí lo vamos captando cómo es el proceso entonces. Está hablando con salvos y luego hasta les dice, pues chéquense bien porque pueden quedar como hierba achicharrada en el infierno, aunque estén en la iglesia. Y aquí está hablando de que ser salvos nos transforma. La más grande transformación de la vida es aceptar al Salvador. Y ser salvos nos transforma. De ahí que por eso, cuando una persona no da fruto en su vida, es cuando dice, ¿será salvo? Y también es posible que no solo no dé fruto en su vida, sino que después reniegue de la fe. ¿Cuántos hemos visto así? ¿Usted conoce casos así? Gente que estaba aquí en la iglesia y muy uyuyuy, y luego ya no están para nada y a lo mejor hasta andan en vidas pecaminosas. ¿Los ha visto? Hartísimos, ¿verdad? Les he platicado de un testimonio en nuestra familia que esta chica se bautizó y todo, y ya después empezó a andar en otro tipo de ideas y con otro tipo de amistades, y ya no quería nada con la iglesia. Y entonces mi mamá le dijo, pero tú eres bautizada. Y ella dijo tan sencillo, pues me desbautizo. Así de simple, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos visto así? ¿Los conoce usted? ¿Y qué decimos? Pues entonces... ¿qué pasa? ¿Sí se pierde la salvación? No, más bien, nunca fue salvo. Levantó la mano, se bautizó, lloró, pero no había aceptado al Salvador, porque ya vimos, aceptar al Salvador es otro nivel, es otra cosa. Aceptar al Salvador es otra cosa. Por eso, asegurémonos de que nosotros sí hemos aceptado al Salvador. Ser salvos nos transforma. La salvación produce fruto en nuestra vida. Ya vimos cómo lo ejemplifica. Dice que la tierra que recibe muchas veces agua y no da nada, pues será quemada simplemente. Pero hay otra que sí da un fruto. La vida de los salvos es una vida fructífera. Estaba leyendo una frase que dice, el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Y un cristiano es una persona que siempre está perfeccionándose, está creciendo en su vida espiritual. Lo vamos a leer, no sé, el devocional del jueves, del viernes. La santificación es un concepto así que me suena así como a canonización, raro, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que en Cristo vamos dejando viejas cosas malas y adquiriendo nuevas cosas buenas en nuestra vida, nos va transformando. Y no estamos solos en nuestro crecimiento, Dios nos ilumina para ello. Vimos el versículo 4, vean la lista, el proceso a través del cual Dios nos ayuda para ir creciendo. Un salvo no tiene que ir creciendo por sí solo y esforzándose, sino que para ir creciendo, vean todo lo que recibimos de parte de Dios. Es imposible que, vean, bueno, de todo lo que está subrayado, somos iluminados, tenemos don celestial, somos participantes del Espíritu Santo, tenemos la buena palabra de Dios y además vemos la obra de Dios en nuestra vida, la intervención de Dios en nuestra vida. Esos son los poderes del siglo venidero. No estamos solos en nuestro crecimiento, tenemos la ayuda de Dios y debemos madurar en dos aspectos, en nuestra mente y en nuestra conducta. En nuestra mente debemos crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Debemos tener una mayor comprensión del significado de la vida eterna, ir como cada vez adquiriendo una mayor conciencia de lo que significa esto de la vida eterna. ¿Qué significa eso en mí? ¿Qué implicaciones tiene eso en mí? Acá, en mi mente, y vivir como con una conciencia cada vez más grande de que no soy ciudadano de este mundo, tener conciencia de lo que es ser salvo y crecer más en esa conciencia, saber mi valor en Cristo, saber que le pertenezco, saber que me compró con su sangre,
saber de dónde vengo y a dónde voy. Y vamos creciendo y creciendo. Entonces en nuestra mente, en ese concepto, la salvación se va haciendo como algo que va inundando más nuestra forma de pensar, pero también inunda nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Debemos madurar en nuestra conducta. Debe haber cada vez más y más un reflejo de Cristo en mí. Si soy salvo, pues hay cada vez más la personalidad de Cristo en mí. Hay una renovación. Esto lo aprendimos también en Atrévete a seguirlo. ¿Qué es renovación? Dice mi esposo. Es añadir cada día nuevas cosas buenas a mi vida. Está fácil, ¿no? ¿Qué es renovación? Añadir cada día cosas buenas a mi vida. Santidad. ¿Qué es santidad? También dice Atrévete a seguirlo. Es quitar cada día viejas cosas malas de mi vida. Dejar los apegos de esta vida. Plantar mis pies en la eternidad. Y vamos transformándonos, vamos adelante en la perfección, ya dejen los rudimentos, dice Pablo. Por eso vamos creciendo en nuestro concepto de qué es ser salvo y vamos adquiriendo una conciencia más fuerte. ¿Qué es ser salvo? Pues levanta la mano nomás, esos son rudimentos, hermanita. Vamos entendiendo lo que significa ser salvo. Que se consume en mí lo que Cristo consumó en la cruz. ¿Se acuerdan una de las palabras hermosas de nuestro Señor Jesús cuando está en la cruz muriendo por nosotros y cuando dice consumado es? Pero esas palabras no son efectivas en mí, no se consuma en mí hasta que yo le acepto verdaderamente como mi Salvador. Cuando yo le acepto como mi Salvador, entonces en mí sí consumado es. Que se consume en mí lo que Cristo consumó en la cruz. Y se fijan cómo dijo muy fuerte el autor o la autora Hebreos en el versículo 6. Dice que los que recayeron, es imposible, ponlo por favor, hija, es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo me tuve que sentar 3 horas con mi esposo y explícame esto, que alguien me explique esto. ¿Sí le pasa a usted? ¿De qué está hablando? Usa una figura muy drástica, es una figura como una exageración para que nosotros podamos entender, para describir la tragedia de no permitir que se consume en mí la salvación. Y se los voy a explicar con esta historia, con esta ilustración. Ustedes han escuchado o han visto, hay una novela que se llama Quo Vadis, y hay hasta una película, ¿no? Ahí de las antigüitas, Quo Vadis, que quiere decir ¿a dónde vas? Pues nos cuenta esta historia, la persecución de Nerón sobre la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan ese tiempo? Muy bien, pues en ese tiempo Pedro iba hacia Roma y en ese camino hacia Roma lo alcanzan, según la novela esta de Quo Vadis, lo alcanzan las cuadrillas del ejército de Nerón para capturarlo como cristiano. Y entonces dice la historia esta de la película, de la novela, que su corazón de Pedro falla y de repente quiere escapar porque se siente atemorizado porque lo están persiguiendo. Iba viajando en la Vía Apia para escapar, se escapa de ellos y va viajando, cuando de pronto en esa escapatoria donde pues él está casi negando al Señor Jesús otra vez, entonces se le aparece Jesús en el mismo camino y le dice, cuando lo ve, le dice soy el Señor, y Pedro le dice ¿a dónde vas, Señor? De ahí es la frase esta de Quo Vadis Domine. Y entonces el Señor Jesús le contestó, vuelvo a Roma para ser crucificado otra vez, esta vez en tu lugar, querido Pedro. Ándale, esta vez en tu lugar. ¿Por qué? Porque me he avergonzado, me estás avergonzando, me estás negando de nuevo. Y Pedro, a quien la vergüenza le devolvió el valor, se dio vuelta y se dirigió a Roma a morir como mártir. Dejó de huir, dejó de negar al Señor. Bueno, ¿cómo explicamos esto? El autor de Hebreos veía la cruz como un acontecimiento que abría una ventana para ver el corazón de Dios, su amor y también su dolor y agonía por nuestro pecado. Una vez fue Cristo crucificado por eso, por nuestro pecado, y lo hizo con dolor, con sufrimiento. Se abrió su corazón para mostrar el amor que tenía. Lo hizo una vez. Y en verdad nosotros, cuando tomamos en poco la salvación, es como si crucificáramos de nuevo al Señor. Eso es lo que está diciendo
Es lo que está diciendo la carta de Hebreos. Ustedes que quieren que se crucifique de nuevo al Señor, o lo están crucificando de nuevo porque ya consumó en la cruz y ustedes ya tienen el mensaje, ya lo oyeron, ya lo conocen y de todos modos no lo aceptan como Él quiere, no lo están viviendo, están despreciando su sacrificio, están crucificando de nuevo al Señor. ¿Es verdad? Es como si crucificáramos al Señor de nuevo. Además, cuando nos decimos salvos y no damos frutos de salvación, hacemos de la cruz de Cristo motivo de burlas, donde la gente con todo derecho nos puede decir, así que es para eso, para lo que te sirve tu cristianismo, así que es todo lo que puede hacer Cristo, es todo lo que puede hacer la cruz de Cristo, es todo lo que consiguió Cristo en la cruz, eso que tú vives, eso que tú haces, esa angustia que tienes. No sé, porque este mes vas a tener menos ingresos y estás, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Para eso te alcanza tu cristianismo? ¿Para eso te alcanza la fe? Te dices muy cristiana, pero pues la verdad no tienes los pies puestos en la eternidad, los tienes muy puestos aquí. Vives para aquí nada más, no estás aceptando al Salvador. Eso dice esta carta, mis hermanas, es una voz de alerta. Tú estás recibiendo una mayor revelación que cualquiera. Oiga, y discúlpeme, pero en Horeb recibimos una revelación más revelada que en muchas otras iglesias que conocemos, porque acá cómo se esfuerza el pastor para que podamos tener la palabra. Fíjense que el domingo yo lloré varias ocasiones ahí escuchando, viendo a Pedro hablarnos, seguramente que todas. Tuvimos tal vez nuestra particular porción de lo que decía Pedro, que lo veíamos nosotros, ¿no? Pero hubo una parte donde me tocó muy fuerte, porque andaba yo triste. En mi clase del Instituto Bíblico faltaron varios hermanos, y el domingo anterior también. Y luego a varios preguntaba, ¿leíste? Y unos sí, y otros no. Y luego veo aquí los pececitos, y pues sí veo algunitos, ¿verdad? ¿Pero cuántos somos en la iglesia? Y allá en el Gran Fórum está igual ahí, en mi cara, la red, ¿no? Entonces yo entré tristón al culto, porque dije, pues, ¿qué onda con esta gente, no? Y luego entro y veo los poquitos peces. Pues, ¿qué onda con esta gente? Y luego, cuando le dijo Jesús a Pedro que echara de nuevo la red, y Pedro estaba triste, ¿no? Porque sus redes estaban vacías. Yo estaba viendo mis redes vacías. Y luego Pedro se pone a describir lo cansado que estaba. ¿Cuánto había trabajado? Ya había limpiado el barco, ya había alzado las redes y toda la noche había estado dándole y dándole. ¿Y sabe de qué me acordé? De cuando estaba escribiendo mi esposo el libro. Que varios capítulos los escribió en el hospital. Que yo sentía que se me estaba muriendo mi esposo, nunca les compartí, pero yo lo veía más débil y no había manera de encontrarle remedio. Pero él no dejaba de escribir, y escribir a donde quiera. Íbamos, veníamos con la computadora y escribiendo. Fue mucho esfuerzo. Y cuando me dice un hermano que no lo leyó en la semana, me siento muy dolida. Me pesa mucho. Y vi entonces ese domingo que le dijo Jesús a Pedro, vuelve a echar la red. Ay, Señor, pero mira esta gente, pero mira, Padre. Y entonces Pedro, bien obediente, dijo, pues hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Y entonces el Señor me habló, me dijo, pues ustedes sigan haciendo lo que toca. Gracias. En esta iglesia hay mucha revelación del Señor, mucha iluminación, palabra,
manifestación de milagros del poder de Dios entre nosotros. Dios hace muchas cosas entre nosotros, hermanitas. Aceptemos, asegurémonos de que hemos aceptado verdaderamente al Salvador y vivamos como verdaderos cristianos. Estamos poquitas ahorita aquí en las Mujeres Oreb. También eso me ha tenido un poco triste. No sé, del estacionamiento, lo que sea. Pues por lo que sea, las que estemos, los que seamos, casi siempre es así. El pueblo de Dios siempre es un remanente, el que persigue seguir al Señor hasta el final. Miren, vamos a leer, ponme otra vez, hijita, la parte del capítulo 4, que es la parte del punto 2. Espérame. No es cierto, este último que leímos aquí, el 6. El 6 versículo, desde donde está subrayado el versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Para ustedes se los digo también. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, o sea, aunque nos pusimos a decir todo esto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sé también que hay muchos en Oreb que están recibiendo un avivamiento en su vida, porque están leyendo el libro, porque están buscando al Señor, que muchos están compartiendo el Evangelio. Sé que ese remanente es precioso, que vale la pena, y son los que por la paciencia heredamos las promesas. Seamos de ese remanente, hermanas. Vayamos a la perfección, dejemos ya los rudimentos, que no nos tengan que estar dando lechita, que nos puedan dar vianda el Señor, que nos halle fieles. Aceptemos al Salvador. Amén. Dios las bendiga. Sí. Mi nieta, no sé si sea el mismo muchacho, era amiga de un chico que venía a Oreb y le pasó esto de... No, él no venía a Oreb. Bueno, no. Le pasó ahorita a un amigo de ella, también lo secuestraron, traía pues será el mismo. Y ella tenía 2 semanas de haber platicado y jugado con él y me pregunta: mamá, tía, abuelita, ¿por qué? Si es cristiano. A lo mejor si es ese mismo caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le contesto? ¿Qué le digo? Sí, ¿a poco el Señor nos ha prometido que porque somos cristianos ya no nos va a pasar nada? Eres cristiana y ya eres como, vives en una esfera de cristal y no te da estafilococos en la garganta y a ti no te cuestan las cosas en las tiendas, no tienes que trabajar, tú pasas y no hay tráfico en las calles, respiras y lo que tú respiras es oxígeno puro, no hay nada de smog para ti, y tú te topas y toda la gente con la que te topas es bien amable, ¿no? Somos cristianos, pero estamos en un mundo perdido y caído, y nos pasan cosas, y muchas veces la mano del Señor nos libera, porque es hermoso y porque tiene propósitos para con nosotros, pero no fuimos creados para esta vida, y esta vida no fue diseñada para que estemos completamente cómodos en ella. Por eso un cristiano no se hace tantas preguntas acerca de lo que le pasa en esta vida. Un cristiano tiene su vista puesta en la eternidad y sabe que para esa es para la que fue creado, y tiene seguridad de que está allá, de que su vida fue comprada por Jesús y redimida por Él. Eso es aceptar al Salvador. Dejar de medir tanto si Dios me ama o no me ama por lo que me pasa aquí. Es más, si Cristo no hiciera nada más por nosotros que haber muerto en la cruz y darnos salvación, eso sería suficiente y debería de ser suficiente para un cristiano. Pero aleluya, porque la gracia de Dios es súper abundante y nos da más que eso, ¿verdad? Nos da muchas bendiciones y sobre todo nos da la paz y el gozo para superar lo que sea aquí.
Entonces, ¿qué le decimos? ¿Por qué le pasó? Pues porque vivimos en este mundo y hay maldad en este mundo, pero mira, Él está en este momento en la vida eterna con el Señor, está gozando de la vida eterna. Eso último es lo mejor. Amén. Gracias. Sí. Sí. Yo comentaba respecto a lo que dice la hermana, también a veces es por un propósito de Dios, en este caso, como usted dice, la mamá con eso pudo... Sí, mira cómo su mamá le encuentra el propósito. Oramos, sí, perdón. Sí. Nada más quería comentar algo. Creo que también nosotros aquí como creyentes de Jesucristo, también somos probados, y al ser probados es para saber qué tanta fe y qué tanto amor le tenemos a Jesucristo. A veces son pruebas muy fuertes, pero esas pruebas nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu y sobre todo a que Él se dé cuenta que realmente tenemos fe y amor hacia Él. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero Él sabe del porqué y los tiempos de Él son muy sabios y sabemos perfectamente bien que cuando nosotros tenemos fe y nosotros estamos a la vista de Él y ponemos a su voluntad nuestras vidas, todo nuestro camino va a ser tal vez no fácil, pero sí va a ser correcto. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Pues vamos a orar, sí. Perdón, Lilita, que no oramos. Sí. Yo le quiero dar las gracias porque yo he tenido mis redes muchas veces para que mi hija cambiara. Y hoy le pasó una cosa terrible, fue golpeada por el novio extranjero, atacó a mis nietas, ahorita está en la casa. Yo no lo quería convertir porque no las quiero entristecer. He echado las redes muchas veces y con lo que usted acaba de decir, no voy a descansar de echar las redes. Hay que seguir echando la red. Así es. Reciba verdaderamente. Amén. Amén. Muchas gracias por su predicación. Gracias. Oremos, hermanitas. Sí, Señor, te damos las gracias porque tú nos hablas y de muchas maneras, Señor. Siempre tienes ese amor para con nosotros, para llamarnos una vez más y exhortarnos a seguirte. Y gracias porque en este día nos vuelves a hacer esa invitación. Nos pides que te aceptemos, Señor, y qué honor tan inmerecido que tú, Dios maravilloso, quieras tenernos en la eternidad contigo y que quieras que nuestro caminar aquí sea de tu mano. Gracias porque nos das ese privilegio y ayúdanos a vivirlo cabalmente, Señor, en esa conciencia de que nuestra vida es tuya, te pertenecemos, que tenemos vida eterna comprada, Señor, por ti y que podemos caminar cada día en paz, en gozo, sostenidas de tu mano. Lo que nos toque vivir, Señor, que lo vivamos sostenidas de ti. Bendícenos y guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aceptarte. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén.